buenas noches, amigos. Bienvenidos una vez más al Rincón de Refugio, este espacio de reflexión, ¿verdad? Y donde también intentamos traeros noticias, historias que a uno le impactan. No solo eso, sino que también le reconfortan y le dan esperanza, porque nadie se libra del sufrimiento, ¿verdad? De esos obstáculos del día a día. Por eso es importante acercarnos a estos acontecimientos de la historia que han ocurrido real, ¿no? Que es la vida misma. Estamos hablando, amigos, de un milagro, ¿no? El de esta noche que vamos a comentar, por lo menos a mí me parece así. Ya lo juzgarán ustedes mismos también. Y yo leyendo en esta revista de la época esta historia, con nombres y apellidos, ocurrió en 1972 en un estado norteamericano de Idaho. Uno se queda perplejo, anodado, de verdad. Se imagina esta historia, por ejemplo, ahora que está tanto de moda, ¿verdad?, las plataformas de series de televisión y todo eso, se lo imagina perfectamente ahí, ¿no? O una película a gran pantalla. Lo que pasa que con el ingrediente fundamental de que esto ocurrió de verdad. Y es impresionante. Se trata de la familia Roberts, que en 1972, en concreto martes 21 de noviembre de ese año, se deciden a escapar de la vorágine del día a día, ¿no? Bean, el padre de familia, de 31 años, de complexión delgada, moreno, trabaja en General Electric y lleva pues una temporada pues de gran agobio, ¿no? De estrés, intentar desconectar, ¿no?, un poco del trabajo duro. Y es en Acción de Gracias, justo esas fechas, cuando los niños, sus hijos, resulta que no tienen colegio durante unos días. Y entonces deciden ir a un pueblecito donde ellos encuentran paz, encuentran esas amistades. Por ejemplo, se van de picnic, comparten días en la playa. Y a mí me llama la atención poderosamente en esta historia, amigos. Claro, es una familia unida, sí. Pero hay algo, un estigma, ¿no? Una espinita clavada profundamente, sobre todo en los padres, ¿no? En Bean y en Phillips. La madre de familia Phillips tiene 29 años, tenía, mejor dicho, en 1972. Y estos padres, amigos, de familia, iban a ese pueblecito a encontrar paz, pero también a toparse con un pasado turbio, o mejor dicho, un pasado de gran sufrimiento para ellos, porque iban a visitar una tumba también, donde estaba enterrado un familiar muy cercano de ellos. Pero ¿quién es este familiar? Pues es que resulta que años atrás, cuando vivían en California, habían perdido a un hijo de corta edad. Fue un palo tremendo para ellos. Y ahí estaba enterrado, su pequeño. Pero lo impactante de esta historia tuvo lugar el domingo 26 de noviembre, cuando la familia Roberts, después de pasar esos días ahí en ese pueblecito, tenía que regresar al día a día. Los niños tenían colegio el día siguiente, los padres tenían que trabajar, y salieron pronto por la mañana, ese domingo, amigos, y se adentraron en carreteras que iba pasando el día, iban pasando las horas, y se iban quedando prácticamente deshabitadas. Era un día, además, peligroso para circular por la carretera, ¿no? Porque la temperatura era extremadamente fría, 20 grados bajo cero, lo que producía también que hubiera heladas y que, por tanto, los coches tuvieran más fácil patinar y impactar, ¿no?, y provocar un accidente. Era un riesgo palpable. Y esta familia, ya a las 10 menos cuarto de la noche aproximadamente, hizo un relevo en el volante. Hasta ese momento lo llevaba Bean, el coche, el padre de familia, y se lo dejó a Phillips durante un tiempo en esas carreteras que a uno le dan escalofríos, si uno lo piensa ahora mismo, no tanto ya por el frío, sino también porque estaban totalmente deshabitadas. Había poco tránsito. Era una oscuridad que inundaba los cristales. Esta familia, pues bueno, yo imagino a los niños que algunos dormidos durante un tiempo, otros haciendo chistes, hablando, lo que es una familia, ¿no?, de 6 miembros además, con tan corta edad los hijos. Pues bueno, un ambiente también cálido, en mitad de ese frío helador. Y es cuando circulan por esa carretera, amigos, y ocurre algo que ellos no se esperaban para nada. En un puente que cruza el río Snake, este río ha adoptado varios nombres a lo largo de la historia. En aquel momento se le conocía como el río Sosor, pero ahora actualmente
el río Snake. Había un puente, y ese puente escondía un peligro inminente, porque pasaron por ahí y Phillips al volante notó algo raro. Y es que efectivamente el suelo, el asfalto, estaba totalmente helado. Había una placa de hielo que hizo que el vehículo donde iba esta familia patinara como si fuera una pastilla de jabón, hasta el punto de que Vin se despertó por sobresaltado, porque sentía que el coche iba de un carril a otro. Cogió con firmeza el volante, pero ya era demasiado tarde. El coche estaba descontrolado prácticamente, hasta el punto de que impactó, se despeñó al río, así de claro, y fue a caer boca arriba, con las ruedas boca arriba. Imaginaros, ¿no? Imagínense lo que es eso, un accidente que uno lo piensa ahora mismo y es prácticamente mortal, ¿verdad? Bueno, pues en esas aguas, claro, 20 grados bajo cero, por la noche, las temperaturas descienden mucho más, solos en la intemperie, y esa familia al límite, ahogándose, luchando por la vida. Phillips es la única, la madre de familia, amigos, que consigue salir del vehículo y está totalmente exaltada, está abrumada y fuera de sí, lógicamente. Grita, intenta socorrer a su familia, pero no puede, se ve incapaz. Y entonces intenta salir a la carretera para buscar ayuda. Y en aquel momento, en el coche, los 4 hijos y el padre de familia se encuentran prácticamente pues ya en manos de la muerte, se puede decir, ¿no? Vin está desmayado, ha perdido el conocimiento, pero el grito de un hijo suyo le despierta y le hace volver a la realidad y le hace pensar, oye, mis hijos corren peligro. Ya es consciente de lo que ha ocurrido el padre, entonces dice, tengo que luchar por ello, tengo que sacar a mis hijos aquí de esta situación extrema. Y es así, los hijos todavía y el padre pueden respirar, tienen sitio, espacio, aire para respirar, y Vin, antes de sacar a sus hijos, observa, advierte un bulto cerca donde iba, en el asiento del conductor, ¿no? Y con la oscuridad, con la confusión de aquel momento, con el estrés, pues lo confunde con su mujer. Se cree que es su mujer, Phillips, la que ha muerto ahí. Y dice, tengo que igualmente ahora socorrer a mis hijos, ese es mi deber. Y teniendo ese pensamiento, esa certeza de que su mujer está ahí muerta, él dice, mi responsabilidad es sacar a mis hijos con vida. Brutal, ¿verdad? Este testimonio. Y lo hace hasta el punto de que pone en riesgo su vida, lógicamente, pero va sacando a sus hijos, les va dando ánimos, seguid moviéndoos, no os quedéis ahí, porque claro, imaginaros con el agua helada, pues lo que eso sería, ¿no? Quedarse sentado, como el cuerpo le pide a uno en esos momentos de confusión, de estrés, de impacto, ¿no? Ante la realidad extrema que están viviendo. Bueno, pues Vin va sacando a cada uno de los hijos y en la orilla del río se encuentra de repente, como si fuera una aparición, a su mujer, a Phillips. Y él piensa, no puede ser, si la ha visto en el coche muerta. Y Phillips dice, estoy aquí, estoy viva. Pues se comunican de alguna manera y entonces dice Vin, tenemos que sacar a los hijos de ahí, quedan algunos todavía. Él va tras los hijos que quedan, que están prácticamente ya al borde de la muerte, y les va sacando, amigos. Es impresionante, porque esto ha ocurrido de verdad, insisto. Esto ha ocurrido de verdad, 26 de noviembre de 1972. En el estado norteamericano de Idaho, esta familia, amigos, se vio ante el peligro. Lograron salir todos con vida, pero había un peligro ahora inminente. ¿Qué hacemos?, se preguntaba Vin. Tenía un dilema de si ir a la población más cercana, que pillaba 10 minutos andando prácticamente, o esperar a que alguien apareciera en esa carretera que parecía prácticamente muerta, ¿no? Claro, la temperatura de 20 grados bajo cero, las ropas estaban acartonadas prácticamente porque se estaban congelando, y es que
minutos y minutos ahí en la intemperie, el cuerpo no aguanta, amigos. Es así, el cuerpo no aguanta. ¿Qué haría esta familia para salir con vida de semejante circunstancia? Bueno, pues de repente, en la oscuridad, casi como una aparición, también como un milagro, ven los puntos gemelos de unos faros del coche, de un coche. La luz, amigos, que se abre, aunque sea un poquito paso, en mitad de la oscuridad, como una ranura de esperanza para esta familia. Y efectivamente es un vehículo que transita por esa carretera y va a pasar justo por el puente donde ellos han tenido el accidente. Vin corre para ascender hacia la carretera y, con los brazos abiertos, dando saltos en medio de la carretera, le dice al conductor que pare, por favor. ¡Socorro, socorro! Y el conductor, amigos, una furgoneta Volkswagen, pasa totalmente de él. ¿Por qué pasa de él? Uno se pregunta. Si la ha visto perfectamente el conductor, si ha comprobado, ha advertido a ese hombre que está totalmente en la intemperie y que necesita ayuda, pues en cambio, amigos, esa furgoneta pasa. Pero tiene una explicación, y es que ese puente, claro, es una pista de hielo prácticamente. Entonces, eso lo sabía muy bien ya el conductor de esa furgoneta, porque lo había sentido, y porque sabía que si frenaba en ese momento ahí y se paraba, tenía la posibilidad de patinar y también de despeñarse él con su mujer, que eran los dos profesores de una localidad cerca de ahí. Entonces, esta furgoneta frena más adelante, cuando ya han pasado el puente, y entonces deciden ir a por este hombre, efectivamente, que tiene los pelos pues como estalactitas ya. Y Vin les dice: oigan, tengo aquí a mi familia, tengo aquí a mis hijos, acabamos de tener un accidente, por favor les pido que me ayuden. La familia ahí abajo, y este conductor se baja de ahí, este profesor conductor, a ayudar a Vin. Descienden para ir a las aguas del río, tienen que pasar además al otro lado del río para alcanzar a la familia y poder subirles a la furgoneta. Y así lo hacen, amigos. Claro, en esta historia, un inciso, Phillips, en ese momento en el que su familia estaba en el agua, en el coche, al borde de la muerte, había invocado a Dios, había rezado, le había dicho: Dios mío, no permitas esto, ayúdanos. Porque no me digan que es casualidad que en mitad de la más absoluta oscuridad, de un paraje deshabitado totalmente, apareciese de repente una furgoneta que la rescatase. Pues después de este inciso, todos acaban en la furgoneta ya sanos y salvos, congelados prácticamente, imagínense, confusos, y llegan a un pueblecito de ahí al lado. Y en un motel les atienden el personal del motel, incluso personas que estaban alojadas ahí, atienden a esta familia. Les dan mantas, les secan y les llevan rápidamente después a un hospital donde ellos viven. Están sanos y salvos, amigos, por fin. Y los médicos no dan crédito, lógicamente. Primero por el impacto del vehículo, ¿no?, al despeñarse, y luego porque hayan podido salir con vida del coche y no ahogarse, por tanto, y también haber sobrevivido a unas temperaturas extremas, estando incluso mojados, con niños pequeños. Bueno, no recibieron daño alguno, quedaron totalmente ilesos en el hospital, y uno lo ve, claro, con la perspectiva del tiempo, ellos también lo ven, o lo veían, mejor dicho, y se quedan alucinados. ¿Por qué? Porque es así, amigos, porque es un hecho en el que el ser humano, en este caso 6 miembros, amigos, una familia entera, lo más lógico, lo más probable es que hubieran muerto ahí, ¿no? O que hubieran quedado incluso, no digo que hubieran muerto todos, pero algunos sí. Pero es que salieron con vida todos. Una familia unida, una familia que después de este hecho, y esto se cuenta aquí en esta historia brutal, Vin, el padre de familia, valoró aún más el tesoro de sus hijos, de su esposa, que tenía, ¿no? Y a raíz, amigos, de este hecho dramático en su vida, valoraron mucho más el valor de la familia, y eso les unió en amor
en sacrificio, en entrega al otro. Es brutal esta historia. A mí me ha impactado porque, claro, tenemos el antecedente, ¿no?, de que esta familia ya había sufrido algo verdaderamente trágico, perder a un hijo con una corta edad. Venían precisamente de haber visitado su tumba durante esos días y verse en esa situación era como un hachazo más, ¿no?, en su vida. Pero la confianza una vez más en Dios, la fe en Dios, amigos, les salvó, diría yo, ¿no? Esa exclamación de Dios mío de Phillips en esa noche totalmente heladora, cuando estaban ahí jugándose la vida, es decisivo. Y esas gracias que dieron después a Dios, gracias Dios mío por habernos salvado, ¿no? Eso, amigos, pienso yo, es la clave de que esta historia haya finalizado de una manera totalmente feliz y esperanzadora. Historias como estas hay muchas, pero verdaderamente impacta, ¿no? Y por eso se las he traído aquí. Espero que les haya gustado y sobre todo que les haya ayudado, ¿no? Y que también nos haga a nosotros replantearnos muchas cosas, entre ellas el valor de la familia y la importancia de tener a Dios en nuestras vidas. Nos vemos el domingo que viene a las 10:30 de la noche con otra historia impactante. Hasta pronto. Suscríbete gratis a este canal y activa ya la campanita para disfrutar de todo el contenido de Refugio Zabala.